Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna. Este viernes 13 de agosto de 2021. Viernes 13. No te cases ni te embarques. Un hermoso día de agosto. Ya mediados de agosto, los días son un poquito más largos. Ahora le voy a decir cómo está el tiempo, porque estamos apurados, estamos trabajando mucho, así que, pero le vamos a decir para que usted sepa, son las 17 horas, 2 minutos, la temperatura aquí en el Palomar, 13 grados, bastante lindo. Aspiramos a que mañana, sábado, la máxima sea de 17, según dice aquí el pronóstico. El domingo de 17, el lunes de 19 y el martes 21 grados. ¿Martes qué? Martes 17 de agosto, aniversario del fallecimiento del general San Martín, el padre de la patria, y casualmente el día en que yo nací y cumplo una edad determinada de años que es muy significativa para los hombres, Así que muy buenas tardes, que empieza aquí, como decimos siempre, empieza el fin de semana. Con La Brújula todos los fines de semana son fines de semana largos, Empieza a las 17 horas del viernes y termina, lógicamente, a las 8 de la mañana del lunes, cuando hay que volver al yugo, inevitablemente, A pesar de que durante la mayor parte de mi vida yo también trabajé sábado y domingos, es más, ahora lo estoy haciendo, de todas maneras, bueno, pero es el fin de semana y realmente siempre genera un alivio, Cuando se sale de la escuela, qué cosa, como dice Serrat, feliz como un niño cuando sale de la escuela, pero cuando sale el viernes de la escuela y piensa que el lunes no va a llegar nunca, qué cosa tan maravillosa. Lo que pasa es que después pasa volando, como el tiempo que pasa volando, y se nos viene el lunes encima y después el martes. Bueno, así es un poco la vida, así la vamos viviendo, así la vamos disfrutando también, porque lo que le digo, miren, estamos aquí, hay que disfrutar la vida y hay que crear las condiciones para que en el marco, lógicamente, de una cultura del esfuerzo, del trabajo, de la disciplina, porque sin esfuerzo tampoco hay premio. Y no se disfruta de la vida tampoco si no hay esfuerzo. Pero el esfuerzo no tiene que llegar al sacrificio, el esfuerzo tiene que llegar a la concreción de objetivos. Y cuando uno alcanza un objetivo, qué cosa tan pero tan linda, Qué cosa tan pero tan linda. Y ahí está, la forma de vivir la vida tiene que ser una forma amorosa de vivir la vida, no una forma agresiva, una forma destructiva, no, la vida es para construir, para amar, para crecer, para generar más vida, para amar la naturaleza, en fin, para eso es la vida, para disfrutarla. Bueno, digamos que es el programa número 316 estamos lindos, estamos avanzando, despacio, ¿vio? Pero cuesta hacer 316 programas, no se crea que es sencillo, ya llevamos un buen número y vamos a seguir, porque no vamos a parar ni con campaña electoral ni sin campaña electoral. No vamos a parar, vamos de aquí para adelante. Así que, bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio La Luna, AM 1140, que nos están escuchando a través de la antena de la radio, pero también le vamos a dar las muy buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan a través de la www.radiolaluna.com.ar, o el Twitter, o el Facebook, o el medio a partir del cual nos esté escuchando. Le vamos a dar las muy buenas tardes a Daniel de Abrantes, que lo acabo de dejar hace una hora y pico, porque en realidad nos estamos dividiendo trabajos con Daniel, que está colaborando intensamente con un objetivo que tenemos, que es construir realmente una herramienta política distinta para la Argentina. Así que buenas tardes Daniel de Abrantes, le vamos a dar también las muy buenas tardes a nuestro operador de los días viernes, que ahí me desapareció de la escena, lo tengo siempre frente a mí, detrás de ese cristal, y que es nada menos que Leandro Mugarza, Leandro es el que hace posible que los viernes salga nuestro programa de la mejor manera. Le vamos a dar las muy buenas tardes a Daniel Pérez, creador del canal de YouTube La Brújula en la Luna, que es trabajador incansable, realmente hace todos los segmentos. Los segmentos están apareciendo más rápido, antes tardábamos como 72 horas, ahora en 48 horas ya tenemos los segmentos y toda la programación en el canal de YouTube La Brújula en la Luna, gracias al esfuerzo voluntario que hace nada menos que Daniel Pérez. Muy buenas tardes. Miguel Pascuale, buenas tardes Miguel, ¿cómo te va? Bueno, Miguel, que está trabajando como editor del programa, realmente
trabaja intensamente y bueno, a veces en el ritmo de trabajo que tengo yo no puedo sentarme con él todo el tiempo que merecería para que podamos realmente incorporar una cantidad muy grande de elementos que van a fortalecer el programa, pero no se haga problema, en algún momento la tensión va a bajar un poquito, la velocidad va a bajar un poquito y vamos a estar encontrándonos entonces sí en el marco de una mayor tranquilidad y con eso reprogramar estos programas que ya tienen una característica determinada y no vamos a salir mucho de esta característica, pero probablemente lo enriquezcamos, porque todo se puede enriquecer, todo se puede perfeccionar y mucho más este programa que hecho por nosotros es bastante imperfecto, pero tiene sus seguidores, tiene su gente que lo acompaña, oyentes que van creciendo, un canal de YouTube que cada semana tiene nuevos suscriptores, de manera que vamos bien, Miguel Pascuale, va a crear un multimedio, Miguel Pascual, y va a salir el multimedio. Le damos las muy buenas tardes a Florencia Videberri. Florencia es la realizadora de los flyers de difusión, a partir de los cuales el programa se difunde por todos lados, y por tantos lados, como que por ejemplo en Córdoba sé que estuvieron circulando porque me lo enviaron varios, y bueno, tengo más pedidos de entrevista que las posibilidades que tengo de entrevistar, le vamos a dar las muy buenas tardes a la doctora Mónica Colunga. Mónica hace posible que el programa salga allí, en Corrientes Capital. ¿A través de qué? A través de Radio Fénix, FM 92.1 MHz. Radio Fénix, FM 92.1 MHz. ¿Y qué pasa en otro lado donde nos escuchan a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz? ¿Dónde es ese lugar? Uspallata, Mendoza. ¿A través de quién? De Gustavo Ficini, que es el que hace posible que también tengamos oyentes en aquella provincia. Lo que no quiere decir que no nos escuchen en otras provincias, por ejemplo, como les dije, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, Salta, Neuquén, La Pampa, y le digo algunas nomás, porque me estoy olvidando, Chaco, provincias donde tengo constancia porque me llegan de oyentes de aquellos lugares que les ha gustado el programa, les ha encantado el programa, y bueno, nos siguen, son seguidores de La Brújula. No por nada La Brújula es la que nos orienta, ¿vio? Y le vamos a dar también las muy buenas tardes a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO. ¿Qué tipo de programa tenemos hoy? Se preguntarán los oyentes. Bueno, bastante sencillo el programa de hoy. Hoy se da un fenómeno bastante interesante porque hoy, 13 de agosto, se cumplen 32 años del fallecimiento de Hugo del Carril. Y la verdad que Hugo del Carril es uno de los grandes protagonistas de la cultura argentina en el siglo XX. De manera que no podíamos pasar de largo como si nada hubiera ocurrido. Y ustedes fíjense, es decir, el hombre fue cantante, lógicamente se lo recuerda por una enorme cantidad de tangos, famoso antes de que surgiera el peronismo. Y esta radio, justamente Radio La Luna, usted si escucha a la mañana la selección extraordinaria de tangos que presenta, va a ver que aparece la voz de Hugo del Carril, pero también la voz de Hugo del Carril va a aparecer como cantante, nada menos que en la marcha peronista. ¿Se acordaron los peronistas que hoy se cumplían 32 años de su fallecimiento? Bueno, yo espero que sí se hayan acordado, porque además el hombre fue director de cine, de películas notables como Las aguas bajan turbias, donde mostraba el compromiso social, guionista, actor, en fin. Bueno, vamos a estar hablando con quién, con el hijo, Hugo del Carril. ¿Qué le parece? Bueno, después vamos a estar hablando con Carlos Matos y Rodrigo Romera en el programa Accesar, desde la concepción del modelo social de discapacidad. Ustedes saben que el modelo social de la discapacidad es un modelo social interesante porque en realidad todos nos hacemos la idea, incluido yo, que bueno, vamos a ser buenos y vamos a hacer una rampa para la gente que tiene una discapacidad, vamos a ser buenos y vamos a hacer una entrada a los baños un poco más ancha para la gente que está en silla de ruedas, pero no es así. Hay un modelo que nos integra a todos, Entonces el modelo social de la discapacidad es un modelo realmente más que interesante, al cual hay que prestarle atención porque es realmente un pensamiento extraordinario, porque lógicamente
yo, que voy a cumplir años el martes de la semana que viene, pero por ahora no le voy a decir nada cuántos años voy a cumplir, pero que siento lógicamente el peso del tiempo, a pesar de que me siento muy bien, pero lógicamente ya no tengo ni 15, ni 25, ni 35 años, eso está absolutamente claro. Queda en la duda si tengo 45 o algo más. Pero bueno, después usted puede develar el misterio muy fácilmente. Pone Mario Masitelli y vas a ver cuándo nací, de manera tal que, ¿para qué vamos a dar vuelta? Lo cierto es que el peso del paso del tiempo, uno lo va cargando sobre las espaldas, va cargándolo sobre las piernas, sobre las articulaciones. Uno no va siendo el mismo, lógicamente, a medida que pasa el tiempo. De hecho, usted observa que los jugadores ya dicen, no, este es un tipo grande. ¿Cuántos años tiene? 35 años. ¿Cómo tipo grande? Es un pibe, 35 años, sí, pero para el jugador de fútbol ya el tipo está entrando en la etapa declinante. Quiere decir que nosotros vamos perdiendo capacidades a lo largo del tiempo, y en la pérdida de esas capacidades, lógicamente, hay que hacerle la vida accesible a todos, y cuando le hacemos la vida accesible a todos, entonces eso sí, es una sociedad integradora. Así que vamos a estar hablando con ellos, y después vamos a estar hablando con Laura Deriu sobre los que están a ambos lados del mostrador, esos funcionarios que están vinculados a las empresas o empleados de empresas que se meten como funcionarios, vaya a saber, pero que están de los dos lados del mostrador, y parece que a exfuncionarios de la Secretaría de Ambiente de Juan Manuel Urtubey, allí en Salta, están siendo procesados. La verdad es que la verdad es que es una vergüenza lo que ha hecho Juan Manuel Urtubey en la defensa de los bosques, porque en realidad lo que ha hecho fue destruirlos. Bueno, me van llegando cosas, lógicamente que tengo que seleccionar lo que es más cercano y familiar. Aquí me llegan cosas de mi nieto Fausto. Bueno, tengo 6 nietos, así que bueno, también me dice Florencia, Graciela, Laura, las mujeres, parece que les ha gustado un video que está saliendo, un video que está saliendo con lo que es mi candidatura a diputado nacional por el proyecto Justo, Social y Humanista. Bueno, pero no venimos a hablar de eso en este programa de hoy. Sí, me parece que tenemos unos minutos y me gustaría dentro de esos minutos pagar algunas deudas que tenemos, sobre todo con nuestro amigo Sebastián Dabove. ¿Por qué? Porque el doctor Sebastián Dabove, que es nutricionista, siempre me envía un material que yo creo que es excelente y donde nos deja enseñanzas que son de suma utilidad para algo esencial. Mire, usted, lo primero que tenemos que hacer es respirar, ¿verdad? Lo segundo es tomar agua, hay que hidratarse, 2 litros de agua por día. Lo tercero, podríamos decir, es comer, nutrirse. Y en realidad hemos ido habituando a mucha comida chatarra. Y acá el doctor Dabove nos dice cómo se puede mejorar la nutrición. Hola Mario, y la brújula de la luna, M1140, la luna. Les habla el doctor Dabove Sebastián, médico especialista en nutrición y profesor de la materia salud de adolescencia. Y bueno, la verdad que en este día, en el Día del Nutricionista, justamente me comunico para decirles que pueden hacer un plan alimentario, mejorar su calidad alimentaria y su calidad de vida a la distancia, simplemente sin tener la necesidad de concurrir al consultorio médico, de abonar una consulta. Tranquilamente pueden entrar a YouTube Sebastián Dabove, obviamente es gratuito, es como toda página de YouTube, ingresan, ahí hay un montón de videos que armé para que puedan verlos y puedan tenerlos en cuenta. Si los van teniendo en cuenta paso a paso, van a ver cómo van a bajar de peso, van a mejorar la calidad alimentaria y sobre todo la calidad de vida. ¿Saben por qué? Porque si pensamos con el sobrepeso, la verdad que vamos a llevar un problema a las articulaciones, a las arterias, al corazón, entonces al hígado, al riñón. ¿Qué mejor que bajar de peso? Y lo podemos, vuelvo a repetir, hacer a distancia, tranquilamente. Desde su casa ingresan a YouTube Sebastián Dabove, ven los videos, los tienen en cuenta y pueden llevar una vida saludable muchísimo más
tranquila, aparte de la que seguramente deben estar haciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque lograr una buena alimentación quita estrés, porque el estrés nos mata. Hay que saber qué comer para estresarnos muchísimo menos. Recomiendo que vean los videos en YouTube, Sebastián Dabove. Les mando un abrazo grande. Estamos en contacto en Facebook e Instagram, Sebastián Dabove. Bueno, muy bien, nuestro amigo. Ahí tenemos otro más. AM 1140, La Luna, la brújula en la luna. Les mando un abrazo grande. Les habla el doctor Dabove Sebastián, médico especialista en nutrición y profesor de la materia salud y adolescencia. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que fue requerido por un oyente de AM La Luna, que lo que me pregunta es ¿qué es el TOC? El TOC es simple, nosotros en salud mental vemos las neurosis. Las neurosis son patologías, algunas más frecuentes que otras, de salud mental, en las cuales está el TOC. El TOC es un trastorno obsesivo compulsivo, que tenemos todos. Y uno dice, pero yo tengo neurosis. Sí, tenemos todos algo de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo. Ejemplo, cuando uno cierra la puerta de la casa y verifica a ver si la cerró bien. Cuando uno cierra la llave del gas y vuelve a ver al ratito a ver si la cerró bien. Cuando uno pone el motor para que suba agua al tanque y al rato está viendo a ver si lo apagó o no al motor. Es esa duda. Cuando uno habla con las manos, es una buena manera de explicar el TOC. Cuando alguien dice, bueno, yo en vez de levantarme a las 6, me levanto 6 y 5, y hace todo y 5, o sea, sale a comprar las cosas y 5, o sea, siempre lo hace en ese horario, o sea, eso también es un TOC. Otro ejemplo es cuando uno está hablando y dice, cada tanto repite, es así, o ¿qué te iba a decir? Y sigue hablando. Y después dice, ¿qué te iba a decir? Y sigue hablando. ¿Qué te iba a decir? Y sigue hablando. Eso es otro TOC también. Pero es algo que lo tenemos todos. Es eso. Otro TOC es mirar el reloj cada 10 minutos, por así decirlo. Sacar el celular a ver qué hora es. También, eso es otro TOC. Bueno, hay un montón de TOCs que todos tenemos. Es algo dentro de todo normal y natural que así sea. Yo recomiendo ver la película Toc Toc, que está el actor Martínez, el actorazo Martínez, y es muy buena la película. Está basada en un libro, estuvo la obra de teatro en Avenida Corrientes durante, me parece fueron 7 años, fue una de las obras más vistas de la historia del cine, del teatro argentino, es excelente, así que bueno, les recomiendo ver esa película. Aquel que quiera siempre sacarse una duda, podemos estar en contacto a través de Facebook e Instagram, Sebastián Dabove, y ahí me pueden escribir y me pueden preguntar la duda que sea, y yo grabo el audio y lo pasamos por AM 1140 La Luna, en el programa de Mario Masitelli. Y hay información al respecto en YouTube, Sebastián Dabove. Y bueno, y para terminar, como yo siempre digo que el humor es salud, para aquellos que tienen más de 40 van a entender tal vez este chiste, es ¿hasta dónde se pone el barbijo Terminator? ¿Hasta dónde se pone el barbijo Terminator? Terminator se pone el barbijo hasta la vista, baby. Bueno, lo escuchamos al doctor Sebastián Dabove, terminaba con un chiste. Estamos en contacto ya con Hugo del Carril. Hola, buenas tardes, Hugo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está? Un gusto. Bien, bien. Bueno, la verdad es que hoy se cumplen 32 años de el fallecimiento de tu padre. Nos parecía que no podíamos dejar de recordarlo y en principio pedirte a vos unas palabras sobre lo que te surja decir de un padre que realmente fue una personalidad excepcional en la vida de la cultura argentina,
en un protagonista claro del siglo XX, como cantante, como director de cine, como guionista y como hombre también de la política. Así que, ¿qué nos podrías recordar a 32 años de su fallecimiento y con lo que desde mi punto de vista no ha sido en el día de hoy, no ha tenido el reconocimiento que merece la personalidad tan destacada de tu padre? Bueno, a ver, en primer lugar, yo te puedo decir que antes de todo lo que abarcó mi papá, nosotros siempre lo recordamos como fue él, como persona, como padre, como marido, como hermano, como hijo. Fue un ser extraordinario, una persona que hasta sus rivales lo admiraban y lo querían. Creo que sencillamente voy a utilizar palabras de él que creo que lo van a definir mucho mejor que yo. Él en un momento dijo: no sé si todo lo que hice en mi vida lo hice bien o mal, pero sí estoy seguro que le puse el corazón y la vida. Vivió con pasión. Totalmente. Todo lo que él se propuso lo logró. Algunas cosas no, por supuesto, pero sí lo hizo con una, yo diría, con una inteligencia para poder comunicar a la gente lo que él quería demostrar o mostrar en cada una de sus películas como director de cine, ¿no? Vale decir que él, como decía él, le puso todo, corazón y vida, todo le puso. Vos, ¿cuándo, lógicamente que ya en la década del 40 es alguien absolutamente consagrado? Hoy una persona a la cual le llegó el flyer de pertenencia radical, por decirlo así, después Sí. te puedo hacer algún otro comentario, pero dice, bueno, no, pero él ya era una personalidad famosa, y por qué se acercó al peronismo, eso a mí no me gustó. Él en realidad ya era una personalidad famosa antes de la emergencia del peronismo, ¿verdad? Totalmente. Claro, él era una personalidad consagrada. Ya era consagrado y ya había hecho sus varias giras por las tres Américas. Era un hombre reconocido hasta bien en Europa, porque en Europa también se mostraban sus películas cuando él no dirigía, simplemente actuaba. Así que no tiene nada que ver con que se confundan con eso del acercamiento con el general, con el peronismo. Sí, obviamente tuvo un acercamiento, y cuando lo conoció quedó maravillado con el hombre que tenía enfrente. Se hicieron muy buenos amigos, pero con una curiosidad: jamás se tutearon. Ah, mira. Sí, nunca se tutearon. Pero a ver, mi padre abrazó una idea que en aquel momento, de tanto sufrimiento, ahora no fue solamente él, por algo existió el 17 de octubre también. Era la Argentina que pedía por el general. Pero bueno, yo creo que el general murió, el peronismo murió con él, quedan sus ideas, quedan las enseñanzas que hizo el general, y estaría bueno que aparezca quizás algún buen peronista de Perón y ponga las ideas del general en funcionamiento. De igual manera que los peronistas necesitamos nuestros rivales, no enemigos, rivales, que son los radicales, que en definitiva pienso yo que las dos
las dos facciones políticas tienen lo mismo, el bienestar del país y la grandeza de la patria, no tengo ninguna duda. Sí, bueno, yo soy socialista y aspiro también al mismo objetivo. Pero por supuesto, Sí, claro. pero a ver, no importa de qué partido político uno sea, antes de cualquier partido político, somos argentinos. Absolutamente, absolutamente. Después, todo lo demás. Totalmente. Y bueno, recordemos un poco más de tu padre. Quiere decir que él llega, bueno, ya realmente llega al 45. ¿Cuándo graba la marcha él? Porque la marcha, lógicamente, es una canción que no sé si debe competir con las canciones que más se han repetido en la historia. Yo creo que sí, que está por ahí. Sí. Encima, cuando critican a algunos que creen que es peronista y no lo es, también le ponen la marcha, pero bueno, sí. Es otra cosa. Mira, las cuestiones así, Eva Duarte lo llama a mi padre y lo cita ahí en Perú 130, la legislatura, el Consejo de Estudiantes. Tenían muy buena amistad con militares y tampoco se tuteaban. Entonces Eva le entrega a mi papá unos versos que había con una música y me parece que esto quedaría muy bien con su voz. Mi padre se lo lleva, bueno, empiezan las modificaciones de la letra, modificación de acá, modificación de allá. La música estaba más o menos bastante bien y le da un ritmo marcial y ahí sale la marcha, que fue grabada en el año 49 y estrenada el 17 de octubre de ese mismo año. Ah, mira. Y se graba con la Sinfónica del Teatro Colón. Que la marcha, o sea, esta marcha tradicional que escuchamos tiene la Sinfónica del Teatro Colón como soporte musical. Exactamente. Impresionante. La cantidad... Yo tengo una muy buena amiga que tiene 70 o 71, radical hasta la médula. Pero sin embargo siempre me dice, escucho la marcha cantada por tu papá y se me ponen los pelos de punta. Lo que pasa es que como ritmo musical es muy pegadizo, ¿no? Sí, además que yo creo que está incorporada ya al acervo cultural de los argentinos como cualquier otra marcha, seas simpatizante o no, lo cierto es que ya está incorporado, es decir, ya no sé ni siquiera si le pertenece a los peronistas porque se ha transformado en un elemento que constituye a la cultura, yo diría la cultura en su más amplio sentido, no solo al aspecto político, pero siempre lógicamente una marcha le da una connotación épica a la política que que la hace más trascendente, la hace más emocionante y lógicamente más pasional. Por aquellos años las pasiones estaban por las nubes en la Argentina. Sí, totalmente, sí. No como ahora, ¿no? No. Ahora sí, está todo derrumbado. No, ahora hay como no sé si vos lo sentís igual, pero hay como un desánimo colectivo, ¿no? Como un bajar los brazos, como un desaliento respecto del futuro. Creo que habrá que recuperar buena parte de la mística que supimos tener como argentinos, ¿no? Mira, Mario, ¿no? Sí. Mario Mazzitelli. Mario. Mi hijo más grande tiene 31 años y hace alrededor de 5 años se fue a vivir al sur porque estaba podrido de Buenos Aires. Donde se instaló, en poco tiempo se fue a trabajar en una inmobiliaria muy conocida, hizo el curso de dinero público, hoy tiene su propia inmobiliaria que va muy bien y sin embargo me dice, papá, me quiero ir. Así estamos los argentinos. Sí. Yo creo que si muchos jóvenes pudiesen irse, no lo dudan. Me parece que, bueno, esta pandemia fue algo maldito para nosotros. Pienso de que no tendríamos que haber tenido los muertos que tuvimos, que se podría haber manejado de otra manera, pero a veces cuando uno es cabeza dura y tiene unas ideologías medias raras, en vez de abrirse al mundo, se encierra y salen las cosas como salieron. Vox Populi, todo lo que está pasando ahora con la famosa fotografía de
en Quinta de Olivos, sí, donde estuvimos todos encerrados, que no, si caminabas más de 3 cuadras de tu casa, podías tener un problema, si salías a remar solo te ponían una multa, o si una viejecita iba a tomar sol, solita en la plaza también. Y nos enteramos de que andaban de festejo. Todo eso cae muy mal en la sociedad porque hemos sufrido mucho, todos tenemos a alguien que hemos perdido. Así es. O algún amigo, algún tío, lo que sea, un padre, un hijo, un abuelo, todos hemos perdido algo. Y creo que se hizo muy mal las cosas y que nos deben unas respuestas, varias respuestas. Algún día calculo que podremos conocer cuál fue la verdad de todo este desastre. Sí, bueno, nos venimos a la realidad porque la realidad se impone, ¿no? Lo mío tenía más interés en hacer un homenaje a alguien a quien, bueno, he admirado estando en otro lugar de la política. Yo tengo mucha trayectoria en la política, siempre en el Partido Socialista. Sí. Pero lógicamente que no me podía ser ajeno cuando era chico, cuando era adolescente, aquel fenómeno extraordinario de la lucha, de la resistencia del peronismo, del retorno de Perón a la Argentina, de la posibilidad de pacificar a los argentinos y unirnos detrás de un proyecto que lamentablemente se frustró porque alguien metió la violencia en el medio. Y cuando se mete la violencia, las cosas se desvanecen y los sueños terminan en pesadillas. Y bueno, pero ya nosotros ya sabemos los muchachos que querían un peronismo de Perón. Y ahí, bueno, el general, por supuesto, no estaba en absoluto de acuerdo, por eso los señores le matan a José Ignacio Pucci. Sí. Después los mismos son expulsados de la Plaza de Mayo y ahora los tenemos en el gobierno. Bueno, no sé si son ellos mismos, no tengo idea. No, tan claro no lo tengo. No son los mismos, son algunos de los cachorritos. Bueno, Hugo, me encanta realmente charlar contigo. Hacenos, si tuvieras que hacernos, ya para cerrar, un pantallazo. Ya nos dijiste que tu viejo fue un pasional, que siempre metió el cuerpo, el corazón, el alma, y que eso es visible, que ha vivido la vida con enorme intensidad. Si tuvieras que describir alguna otra faceta de su personalidad, ¿qué nos dirías? A ver, yo te puedo decir que conmigo fue no solamente un padre extraordinario, sino que fue mi mejor amigo. Yo lo llamaba mi viejo amigo y él me llamaba mi joven amigo cuando yo era muy chico, ¿no? Pero yo creo que, sin lugar a dudas, fue una persona que se destacó en todo lo que hizo. Y a mí me gusta siempre, pero es difícil explicarte qué se siente ser el hijo de esa persona. Yo lo que te puedo decir es que me siento muy honrado y muy feliz de haber tenido los padres que tuve. Qué lindo. Y vos sabés que hoy, los días 13 de agosto, para mí es una fecha demasiado especial, porque el 13 de agosto del 90 nace mi primer hijo, un año después del muerte exacta de mi papá. Mirá. Así que mi hijo lleva los 3 números de mi padre. En homenaje a él, quiero Bruno Hugo Fontana. Muy bien. Así que estamos con eso. Bárbaro. Bueno, Hugo, de nuestra parte te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos lo mejor y bueno, alguien se fue un 13 de agosto y alguien vino un 13 de agosto, así que así es la vida, así es la vida. Te mandamos un abrazo. Gracias, Mario, un gusto conocerte y charlar contigo. Igualmente. Un abrazo para vos y para toda la audiencia tuya. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, ¿eh? Aparte de que si no dijéramos quién era, ustedes dirían, estás hablando con Hugo del Carril, porque sí, me lo dicen algunos, me lo dicen algunos oyentes,
Es como que estuviéramos hablando, lógicamente, quienes han conocido la voz formidable de su padre. ¿Tenemos un temita de Hugo del Carril, Leandro? Por ahí. Y vamos a escucharlo, y con eso cerramos una etapa de lo que me parece que es hacer justicia con alguien que realmente le dio tanto a la Argentina y que sufrió también, porque miren, claro, en la Argentina el peronismo dividió aguas, hubo peronistas y antiperonistas, y la verdad es que allí en un momento se creímos que íbamos a superar aquello en la unidad nacional allá a principios de los 70 con la hora del pueblo, y lamentablemente no se dio. Vamos a ver si algún día se dio. Mientras tanto, vamos a escuchar un tangazo de Hugo del Carril. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, en un día bastante particular. ¿Por qué motivo? Bueno, porque realmente ha explotado el escándalo de las fotos, el escándalo de las fotos de Alberto Fernández, allí en Olivos, en la quinta presidencial de Olivos. Qué fenómeno. Recién escuchaba a Hugo del Carril, hijo, ¿no?, diciendo que el padre de él, amigo de Perón, nunca se había tuteado con Perón y tampoco nunca se había tuteado con Eva Perón. Qué cosa, cuando Sarmiento llega a la presidencia de la Nación, no dejaba que ninguno de sus amigos lo tutearan. ¿Por qué esto? Porque la figura presidencial es una figura que es muy particular, porque ya no representa a la persona, sino que representa a un país, representa un pueblo, y representa todos los colores que hay en ese pueblo. Representa, cuando sale del país, hasta el último de los argentinos, hasta el argentinito que acaba de nacer, está representado en el presidente de la Nación. Y hoy escuchaba en una radio decir, bueno, pero también no es tanto, porque tampoco vamos a tomarlo de ejemplo. Sí, es triste decirlo si ustedes quieren, pero el que es presidente le cambia la vida ser presidente. ¿Por qué? Porque el que es presidente es ejemplo. Es ejemplo. Quiérase o no, es ejemplo. Yo era muy chico y había asumido Arturo Humberto Ilia. Y yo era pibe, muy pibe, o sea que... pero sentía una corriente de afecto por ese hombre bueno. Y el ejemplo de Ilia en mí perduró por toda la vida. Como en otros deben haber perdurado otros ejemplos. El ejemplo de un presidente es muy importante. ¿En quién se va a mirar usted si no es en la máxima expresión de la soberanía del pueblo, que es el presidente de la nación? Entonces el presidente de la nación está obligado a hacer cosas que por ahí un ciudadano común no tiene el mismo deber, porque no tiene la misma representación, ni configura lo mismo en el imaginario colectivo de un pueblo. En cambio el presidente sí. Además el presidente tiene que ser cuidadoso, porque el presidente sabe que él ha sido el fruto triunfador de una riña electoral, sí, entre rivales, adversarios, no entre enemigos, sí, pero en definitiva ha sido el fruto de una riña, de una pelea, de una compulsa, de una batalla electoral. Por tanto, allí han quedado otros sectores que han quedado dolidos porque han perdido, que han quedado heridos en su orgullo y que han quedado con la sangre en el ojo, buscando el momento más adecuado para, ¡boom!, irle a la yugular, lógicamente, y tratar de hacerle morder el polvo de la derrota, el polvo de la indignidad. Entonces el presidente, lógicamente, tiene que responder a los propios, pero también tiene que responder a los otros, a los que son indiferentes o a los que son verdaderamente adversarios. Y bueno, eso lo lleva al presidente a tener un rol absolutamente protagónico y sobre todo en una sociedad como la Argentina. Lamentablemente el presidente se ha hecho carne en él aquel viejo refrán: haz lo que yo digo, mas no lo que yo hago. Aquel viejo refrán que en gran medida reflejaba lo que era la hipocresía de un sector que no voy a mencionar para no embarrar el comentario, pero donde decían que había que hacer
lo que ellos mismos no hacían. Y el presidente, mientras nos decía a todos, porque así lo creía, y así lo creía su equipo, y así lo sigue creyendo mucha gente, que había que quedarse en casa, que no había que salir, que no había que hacer ningún tipo de encuentros, que eran unos irresponsables, casi unos delincuentes, casi unos asesinos, que casi, no sé si un día encarcelan a un remero, ahora que pasaron las Olimpiadas, un remero que estaba remando solo en el río, el tipo, y prácticamente parecía un asesino serial. Era una cosa, realmente nos habían metido, no había vacunas todavía, la enfermedad no se sabía bien de qué se trataba, había muchas muertes en Europa, aquí estaba llegando, y entonces todo el mundo creyó que bueno, que estaba bien, que había que hacer y cumplir, y por estos micrófonos, que no compartíamos el concepto, pero no compartíamos el concepto epidemiológico, seamos claros, de todas maneras decíamos, lo que dice la autoridad política, hay que cumplirlo, hay que cumplirlo. No vamos a llamar ni a la desobediencia ni al caos. Podemos disentir, claramente, estamos con todo nuestro derecho a disentir, y lo pusimos de manifiesto, no a través de comentarios míos, sino de comentarios del doctor Mario Borini, que más tarde iban a ser censurados. Por eso no aparece el doctor Mario Borini en el programa, porque fue censurado. Pero bueno, es un debate científico en todo caso, es un debate que está abierto, porque no son debates que se cierran de un día para el otro, porque hay que ver todo el desenvolvimiento de la enfermedad para sacar conclusiones. No se pueden sacar conclusiones el primer día o el segundo día, porque sería como en un partido de fútbol de 90 minutos sacar conclusiones a los 2 minutos. No, hay que esperar todo el partido para sacar conclusiones. Y la enfermedad estaba desenvolviéndose. Entonces, mientras el presidente nos decía a todos quédate en casa y nos daba unos sermones tremendos, hoy sabemos, y ya lo tuvo que aceptar porque el presidente mintió. El presidente mintió descaradamente diciendo que no había habido reuniones en Olivos. Ha habido reuniones y ya tuvieron que aceptar que había reuniones, porque era imposible negar lo que es evidente, que son las fotos. Tendrían que haber dicho esas fotos fueron trucadas. ¿Qué trucadas las fotos? Las fotos son reales. Las personas existieron, se reunieron, no tenían barbijo, no tenían distancia social, estaban en un ambiente cerrado. ¿Cómo es eso? Estaban festejando un cumpleaños. Y parece que hubo muchísimas otras reuniones. Entonces ahora sale el presidente, no sé si ha dicho algo en los últimos minutos, pero hasta el día de hoy no había dicho nada, y le hizo decir a su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que fue un error, que no debería haber ocurrido. Fue un error. ¿Fue un error? Al parecer fueron muchos errores, porque un error, hasta un error podría ser disculpable, pero parece que fueron muchos errores. Parece que fueron un modus operandi, es decir, bueno, decimos una cosa pero hacemos otra. Y como esto es la quinta presidencial de Olivos, y acá tenemos inmunidad, Qué triste, qué triste. Bueno, esto le va a costar al presidente. Algunos dicen, no, bueno, en una semana la gente se olvida. Mira, esto es como aquel cuento del papá que le dijo al chico que por cada mala acción cuando iba a poner un clavito en una madera. Entonces un día su hijo vio una madera con muchos clavos. Le dijo, papá, ¿qué es esta madera con tantos clavos? Cada clavo que ves ahí es una mala acción tuya. Y el chico acongojado le dijo, papá, por cada buena acción a partir de este momento, ¿vos podés sacar un clavo? Sí, cómo no. Y entonces el chico comenzó a hacer buenas acciones y se empezó a portar bien. Y el padre fue sacando los clavos. Hasta que un día el chico fue y le dijo, papá, llegamos, ya no queda ningún clavo. Y el padre le dice, es cierto, pero quedan los agujeros en la madera. Y acá puede ser que mucha gente se olvide, pero quedará la herida de una inconducta del presidente de la nación. Al presidente de la nación se le pide una ética distinta, efectivamente,
¿Por qué? Porque el ejercicio de la disciplina, de la ética, tiene que ser un ejercicio mejor desarrollado por él que por cualquiera de nosotros. Sin embargo, no ha sido el caso. Ahora, cuando yo veo a la principal fuerza de oposición, en una sobreactuación, pidiendo juicio político, yo digo, pero estos son unos caraduras. Los mismos tipos que hacían movilizaciones callejeras y convocaban a hacer movilizaciones callejeras contra la cuarentena. Pues, flaco, esto es oportunismo político. Ustedes movilizaron muchísima gente para romper la cuarentena. No digo ni que esté bien ni que esté mal, digo que no se puede tener la doble vara. Entonces, muchachos, los que dijeron, usted es el comandante en la batalla, somos uno solo en esta pandemia. Batalla, verticalidad, suma del poder, disciplina. Acompañaremos las medidas que sean necesarias, dijo Mario Negri, y ahora piden el juicio político. Muchachos, un poco de coherencia. Un poco de coherencia. Quiero decir que a mí me parece realmente muy mal lo que hizo el presidente, porque entre sus dichos y sus hechos hay una enorme distancia, de manera tal que me parece muy, pero muy mal. Al mismo tiempo, me parece que se manejó mal la pandemia y por eso tenemos tantos muertos. Pero en esto, la principal fuerza de oposición acompañó las políticas del oficialismo. Nunca podríamos saber si otro criterio hubiera sido mejor. Yo pienso que sí, pero no se puede saber. Ya está, eso ya pasó. El criterio que adoptó la principal fuerza, que es el oficialismo, fue acompañada por la segunda fuerza, de manera tal que Rodríguez Larreta, y esto lo recordamos todo, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Rodríguez Larreta, nos daban lecciones de epidemiología, los tres juntos. Lo hicieron bien, lo hicieron mal. Dejemos que la historia lo termine de evaluar. Pero evidentemente sí, estamos frente a un problema de enorme seriedad. Muchos muertos, mucho dolor, mucha gente a la cual no se pudo despedir, mucha distancia afectiva. Cuando nosotros decíamos, ojo, que el afecto fortalece el sistema inmunológico natural, el afecto, un abrazo nos fortalece. Hemos caído en la inhumanidad de pensar que los seres humanos podemos tener distanciamiento social. No comparto esa idea, no la comparto bajo ningún punto de vista. Pero no importa, la historia ya está escrita, ha sido así. De todas maneras, yo diría, porque lo que pasó no lo podemos modificar, que si queremos para adelante realmente una sociedad distinta a la que tenemos, pensemos que el drama de la Argentina es la polarización de la riqueza, que ha generado una enorme división social, una polarización de la riqueza que ha hecho a ricos infinitamente ricos, al 1 por 1000 más rico infinitamente rico, y a millones y millones de argentinos mucho más pobres. Y que ese es el caldo de cultivo en el que se desarrolla la inseguridad, se deteriora la educación, nace la precariedad en todos los aspectos de la vida, la laboral, la habitacional, la desmoralización de la sociedad, de la cual hablábamos recientemente con Hugo del Carril, y que hoy los argentinos tenemos que buscar de nuevo un reencuentro entre nosotros, y ese reencuentro lo tenemos que encontrar en un objetivo central: elevar la condición social de los sectores hundidos en la pobreza, hundidos en la indigencia, hundidos en la miseria, en la marginalidad. Ese es el elemento moral a partir del cual los argentinos podemos reencontrarnos. Nosotros estamos planteando un ingreso básico universal, una renta ciudadana para resolver esto en muy poco tiempo y poder relanzar a la Argentina con todos adentro. No con argentinos de primera, de segunda y de tercera, con todos adentro, somos todos iguales. Quizás entonces, si abandonamos la hipocresía, por un lado,
el oportunismo por otro lado, la superficialidad, la ventajita de todos los días. Quizás si superamos eso y volvemos a ubicarnos en la demanda moral que tenemos como pueblo, que es elevar la condición social de los millones de compatriotas hundidos en la pobreza, quizás a partir de ese punto tengamos una inflexión y podamos empezar a construir una Argentina distinta. La mesa del hambre que propuso el presidente en su momento, hace casi un año y medio, no ha sido ese punto de inflexión. Yo creo que un ingreso básico universal o una renta ciudadana puede ser el punto de inflexión para relanzar a la Argentina a un futuro mejor. Vamos a la tanda de la radio y después volvemos con más La Brújula por Radio La Luna. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestros queridísimos amigos de Mar del Plata, Carlos Matos y Rodrigo Romera. ¿Cómo están ustedes? Hola Mario, ¿cómo estamos? Muy bien acá. Bueno, hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Frío en Mar del Plata? Frío en Mar del Plata, sí. Bueno, acá tenemos un invierno largo, ¿no? La primavera, desde el punto de vista meteorológico, en Mar del Plata empieza alrededor de entre el 15 y el 20 de octubre. Mira. Desde el aspecto meteorológico. Bueno, en noviembre entonces voy a ir por allá. No, tengo que ir antes porque estamos en campaña y voy a ir antes. Así que fíjense ustedes una fecha y vamos a estar por allí acompañándolos en este proyecto justo, social y humanista que empieza a conocerse. Ya algunos oyentes lo han visto y ya me han enviado que les ha gustado, a todos les ha gustado. Pero ustedes no lo tienen, ahora se los voy a enviar para que tengan los spots televisivos, uno de 12 segundos y otro de 24 segundos. Pero vamos al grano, vamos a la materia que nos ocupa hoy. Que nos ocupa en el día de hoy, que tiene que ver justamente con el programa Accesar, desde la concepción del modelo social de la discapacidad. Exactamente, este plan Accesar, bueno, hay varios aspectos en los que los podemos abordar, ¿no? En principio, llama la atención que este plan Accesar se haya anunciado justamente hace 2 días, cuando, como bien lo decía nuestra compañera Gabriela Troiano, que se manifestó después de las palabras del presidente de la Nación, hay una serie de reclamos que vienen de mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, hace 2 días se anunció un plan de accesibilidad para las personas con discapacidad y de protección de derechos. Estamos de acuerdo con estos enunciados. Hace falta un plan, una política de Estado, realmente hace falta. El tema es que en el anuncio, habló el director de Andis, Fernando Galarraga, después el presidente de la Nación, hicieron referencia a restituir derechos que habían sido despojados en la presidencia de Macri, cuando se sacaron de un plumazo más de 100.000 pensiones y quedaron carpetadas varias otras. Lo que no se dice es que Macri pudo hacer eso porque la realidad es que el gobierno anterior al de Macri dejó vigente el artículo 400, un decreto 432, que nuestra compañera Gabriela Troiano desde el Congreso de la Nación hizo lo posible porque se derogara, porque ese decreto es del año 98 y habla de invalidez. Entonces las pensiones no contributivas destinadas a las personas con discapacidad se basan en un decreto que no habla de discapacidad sino de invalidez, y un decreto puede ser dejado sin efecto. Entonces es verdad que Macri empezó barrió con esas pensiones y como lo dijimos acá el 15 de junio del 2017, acá en Mar del Plata, fue cuando acuñamos esa frase de el genocidio lento que está cometiendo Macri con las pensiones con discapacidad, es porque también se le dejó una puerta abierta. Estas cosas hay que decirlas con total claridad, ¿verdad? Sí. Después, Carlos, sí. También hay que plantear una cosa de base,
que viene ocurriendo, que esto no ocurre solamente con el tema de discapacidad, ocurre en todos los ámbitos, ¿no? Lamentablemente, casi todos los gobiernos vienen y traen su formulita nueva, ¿bien? En este caso, bueno, fue lógicamente planteada con un fin electoral, pero lamentablemente, y en este caso por sobre todo el colectivo de personas con discapacidad, vivimos constantemente el cambio de nuevas políticas, una tras otra según el gobierno que viene. Pasamos de un plan municipal de accesibilidad, ahora a una agencia, antes a... Siempre hay un cambio y nunca se termina de formalizar nada. No hay un gobierno que venga y que recupere, aunque sea un poco, de lo que hizo el anterior. Sí, que se corrijan estas cuestiones, ¿no? O sea, lo del cuestionamiento, yo digo, las verdades hay que decirlas completas, porque si no, son medias verdades. Y lo que vos marcás tiene relación con, el anuncio de este plan. Hay un documento en este plan de accesibilidad para el fortalecimiento a través de las municipalidades y la jerarquización. Bueno, una serie de enunciados que en realidad tampoco son nuevos, sino que vienen de la sugerencia de la Carta para la década de los años 80, un documento que se firmó en Ottawa, lo firmaron todos los países signatarios de ONU, de UNESCO, en su momento, ¿verdad? Ahí se habla, en este documento se habla se habla de 3 etapas. En esas 3 etapas se establece, mediante la firma del convenio con cada una de las municipalidades, que las municipalidades deben establecer agencias de discapacidad. Recordemos que nosotros, desde el Proyecto Justo, Social y Humanista, ya venimos promoviendo la creación de la jerarquización de la Dirección de Discapacidad de Mar del Plata, llevada al grado de secretaría. Es decir, que esto, digamos, este documento viene a recoger algunas cuestiones que se vienen planteando de base y desde otros lugares. El problema que vemos acá es que Argentina tiene una organización muy rara, porque en algunas provincias existe el municipio por convención, ¿no? Donde los municipios tienen sus cartas orgánicas. Sí, claro, hay autonomía municipal. Hay autonomía, claro, por ejemplo, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, pero en la provincia de Buenos Aires, acá en la provincia de Buenos Aires son meras unidades administrativas prácticamente, así que habría que ver cómo se va a instrumentar esto de la agencia, si el nombre agencia es una especie de nombre genérico donde eso va a permitir que realmente las municipalidades esto se puede llevar a un grado de secretaría o se transforme en un cambio de nombre de algún ente preexistente, como en este caso en General Pueyrredón, que es una mera dirección. En realidad el documento está en línea con la convención en muchos aspectos, pero no queda muy claro la forma de instrumentación de esta transferencia de recursos o de estos planes de apoyo. Porque en el acto de lanzamiento de Accesar hablaron 2 intendentes, una intendente de Neuquén, de Sauce Viejo creo que era, y un intendente de un lugar de Tucumán, de Trancas. Y entonces el intendente de Trancas, agradecía que mediante una llamada telefónica contaban con un vehículo para desplazarse de las personas con discapacidad. Eso está bien, pero lo que hay que ver, lo que tenemos que revisar es ver si también hay planes de apoyo desde el gobierno federal a temas de urbanización, porque de lo que se trata es de que las ciudades sean realmente accesibles. Si bien el documento, para ser justos, habla de ciudades accesibles. Ahora, el tema también pasa, una crítica que hizo la diputada mandato cumplido, la compañera Gabriela Troyano. ¿Querés que escuchemos a Gabriela? Si la tenemos a Gabriela ahí, sería genial. Vamos a escucharla, y ustedes siguen en la materia. Muy bien. La verdad es que estoy indignada y angustiada
ante este plan Accesar que se promueve desde el gobierno nacional, donde las personas con discapacidad venimos trabajando, reclamando por un cupo laboral del 4% que el Estado Nacional hace más de 40 años que no cumple. Le queremos decir al señor presidente que nosotros no padecemos la discapacidad, padecemos la falta de políticas públicas que nos incluyan en esta sociedad. Necesitamos trabajo, necesitamos no una pensión no contributiva de 12.000 pesos con una obra social inexistente que no nos garantiza salud. Necesitamos poder trabajar, acceder a nuestros apoyos, que se cumpla con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no tengamos que reclamar a la justicia para su cumplimiento, que exista una voluntad política de que a las personas con discapacidad se las visibilice, se las considere y se las incorpore transversalmente en todas las políticas públicas. Eso es lo que necesitamos las personas con discapacidad, educación y trabajo. Gabriela Troiano, ustedes la han escuchado. Sí, y la verdad que... Yo quiero hacer una referencia a eso que dice Gabriela y digo para que se tenga en cuenta. La ley habla de la incorporación laboral en planta de las oficinas públicas en sus 3 niveles, ¿no? Uh-huh. Y de las empresas que tienen que ver con los servicios al Estado. Ahora, hablan de un 4%. Tengamos en cuenta que el colectivo con discapacidad ronda el 13%. ¿Bien? O sea, claro. Fíjense que la ley está pidiendo mucho menos que el porcentaje real y todavía no se cumple, nunca se cumplió. Sí, es real. Y otro punto importante, ahí Gabriela marcó lo de la pensión, los 12.000 pesos. Bueno, a ver, proyecto Justo, Social y Humanista tiene algo que decir al respecto, porque cuando acá hablamos del ingreso básico universal, se habla de un mínimo de 15.000. Es decir, que la propuesta de Proyecto Justo, Social y Humanista es totalmente superadora a través del IBU de estos temas de las pensiones, que por ejemplo, por supuesto que lo contrafáctico no sirve, pero a veces podemos recurrir a lo contrafáctico a modo de ejemplo. Si hubiera existido el IBU en la época de Macri, no se hubiera implementado este genocidio lento al dejar de un plumazo afuera a un montón de gente quitando una pensión. Claramente. Entonces, es necesario que se entienda de una buena vez que el IBU es una verdadera herramienta de liberación social que termina con la política punteril y con esta especie de sometimiento y domesticación de los grupos que reclaman. Uh-huh. Esto hay que decirlo, me parece, lo hablamos. Carlos, encima hablando de si las personas con discapacidad que tenían pensión les correspondía o no les correspondía, si eran pensiones o discapacidades truchas o no. O sea, una situación que claramente con el ingreso básico universal no estaríamos hablando. Claramente. Ahora, ¿y qué el colectivo de la discapacidad, digamos, no sé cómo llamarlo, pero hace carne de la necesidad de implementar este ingreso básico universal? Yo creo que las corrientes verdaderamente progresistas del colectivo, porque en todo colectivo, como colectivo hay matices, ¿verdad? Sí, claro. Entonces creo que quienes nos sentimos dentro de las corrientes progresistas del colectivo, el caso de Gabriela, nosotros, se está comprendiendo el tema del IBU. Pero claro, es como decía también
Pablo Freire, el dominador está dentro, la matriz mental, la matriz que nos han impuesto muchas veces gravita. El tema es que una vez que se comprende el IVU, una vez que cae la ficha, como se dice vulgarmente, ahí realmente se hace carne, pero tiene que caer la ficha, porque en la desesperación muchos compañeros y compañeras están desesperadas por la pensión que le quitaron, que era, y sí, entonces muchos comprenden que el modelo social de la discapacidad es pelear por la pensión. Nosotros decimos no, la base económica del modelo social es el IVU, no es la pensión. No estamos diciendo que en la transición están bien las pensiones, no estamos diciendo que haya que terminar con las pensiones, porque nunca va a faltar el despistado que diga, Romera y Matos dijeron no. Lo que estamos diciendo que el IVU es totalmente superador y que, como bien marcaba Rodrigo, no está esta discrecionalidad como la aplicó Macri cuando dijo, y hay muchas pensiones truchas. Y yo hago este razonamiento, Mario. Sabemos que muchos registros de conducir son truchos. Claro. Entonces, por esos truchos hay que sacarle a todos los registros de conducir. Eso sería un verdadero disparate. Claro, es como si detectás un billete falso y entonces sacás todo el circulante. Exactamente. Ahora, esto que parece tan claro, se ve que en materia de discapacidad la casta dirigente usa ese doble estándar, porque a mucha gente le pareció bien. Y no, bueno, lo que pasa es que, claro, habiendo tanto trucho, y sí, a ver, yo no digo que no haya algún trucho, pero hoy día vos dejás de pagar una cuota y te persiguen por todos lados. Con los sistemas informáticos que hay, realmente se puede detectar. Claro. Son excusas. Es como cuando dicen, no, el inmigrante nos quita el empleo. Eso es una excusa. Digamos, son cuestiones simbólicas donde muchas veces se instrumenta la estigmatización de una minoría para justificar barbaridades, ¿no? Y bueno, por eso, un poco en respuesta a lo que vos nos decías, el tema del IVU es que hay que seguir generando conciencia y que las fichas sigan cayendo. Sí, claro. No, desde luego que sí, es una tarea... Sí, lamentablemente creo que... Sí, decime. No, decía que lamentablemente el ingreso universal, básico universal, no tiene mucho desarrollo, no está instaurado en la mente de las personas, por lo menos en Argentina, como una cuestión válida. Inclusive tenemos las personas, como dice Carlos, que siguen pensando en la pensión, y tenemos el otro grupo de personas con discapacidad que lo que están buscando es un trabajo y no logran entender que el IVU es una cuestión que va aparte, bien, que no es porque se pueda instaurar o poner en funcionamiento el IVU, eso va a hacer que no van a tener un trabajo. Eso es un tema aparte, pero no se logra entender todavía en la sociedad. Pero acá hay un tema que es grave también, que vos lo planteas, Rodrigo. Acá, Mario, la persona con discapacidad que tiene una pensión, en el momento de conseguir un trabajo, pierde la pensión, cosa que no ocurriría con el IVU. No, el IVU es un ingreso claro, que le pertenece a la persona, es decir, algunos dicen que se los da el Estado. En realidad, el Estado lo que hace es reconocer que le pertenece a la persona por el solo hecho de existir, de manera que ninguna persona tiene que, por esa herencia que hemos recibido todos, como la herencia de haber recibido un sol o un planeta Tierra, esa herencia en la cual a nadie le podría faltar un pedazo de tierra donde vivir y donde vivir bien, y tampoco a nadie le puede faltar el goce de el derecho a la salud, a la educación, a la justicia, a la seguridad, y tampoco a nadie le debe faltar un ingreso básico universal con el cual garantizar la alimentación y las condiciones mínimas de existencia, a partir de las cuales todo trabajo posterior es para el progreso, lógicamente, de la familia, del barrio y del país. Entonces, el ingreso básico universal es una política realmente que pueden discutirlo los países europeos, porque en realidad ellos
pueden implementar estos ingresos, estos derechos de otras maneras, pero para nosotros habría que implementarlo ya de manera tal que puede ser la fórmula que nosotros planteamos, que es 1/8 del PBI per cápita para cada persona. Si no, la verdad que no sabemos tampoco para qué el INDEC o los organismos internacionales plantean el Producto Bruto por persona, porque si después a cada persona no le va a corresponder nada de ese Producto Bruto, claro, ¿para qué sirve el Producto Bruto? Así que nosotros decimos, no todo el Producto Bruto por persona, porque eso sería imposible, pero sí 1/8, transformarlo en el equivalente financiero y depositarlo todos los meses en una caja de ahorro. Ahora más o menos se está dando entre 15 y 16 mil pesos por persona, de manera que una familia tipo ya partiría el mes con 60.000 pesos. Nadie dejaría de trabajar, porque con 60.000 pesos una familia apenas alcanza a cubrir los elementos mínimos, pero ya tendrías un piso de base de ingreso con el cual podrías superar con facilidad la línea de pobreza, porque no es lo mismo partir el mes con 64 mil pesos que partir el mes con 0 pesos, sobre todo para tantos argentinos que tienen tantas dificultades. Entonces, sumar 30 o 40 mil pesos, que no es mucha plata y que se consigue con cierta facilidad, ya te ubica en los 100.000 pesos, y con 100.000 pesos yo creo que podemos pensar en una vida digna para todas las personas. Y quiero decir, para quienes no crean en esto, que los recursos están. Lo que pasa es que en la Argentina los recursos se concentran en muy pocas manos, por eso le faltan a tantas personas, pero los recursos están. Y además esto permitiría que el mercado interno se reactivara y por tanto se beneficiaran absolutamente todos los sectores. Es una política redistributiva, con lo cual no es gasto público, no es gasto público porque no hay gasto público. A diferencia de las políticas sociales que requieren mucho personal y mucha mentira, porque el mes que el pobre dejó de ser pobre no le puede decir que dejó de ser pobre, tiene que decir no, sigo siendo pobre. Acá no hay mentira posible, acá te pertenece por derecho propio. Una persona, por decirlo en forma simbólica, en una oficina sabe que son 15.573 pesos, aprieta un botón y automáticamente, de manera digital, todas las personas tienen en su caja de ahorro un ingreso de equivalente a 15.500 pesos. Y me parece que eso es un salto de calidad enorme para pensar la Argentina del futuro. Totalmente. Ahora, Mario, una pregunta. Sí. Sí, una pregunta. Digo, ¿hay una idea de cuál sería la diferencia entre todo ese gasto que hay hoy en pensiones, en asignaciones, en planes, en todo eso? ¿Cuál sería la diferencia a lograr respecto de el ingreso básico universal? ¿Qué brecha habría? Mira, hay alguna brecha, pero muy pequeña. Si vos todo eso lo derivás al fondo del ingreso básico universal, si vos además reducís los altos ingresos de los 3 poderes del Estado, los altos ingresos los reducís, si vos además evitás gastos parasitarios del Estado, ya con eso te está alcanzando. Pero si además, si no querés tocar nada de eso, la mitad de la economía argentina está en negro, y el problema de la pobreza en la Argentina se resuelve con 6 puntos del PBI, de manera tal que con solo recuperar algo de lo que se evade, vos podés tener un ingreso básico universal. Y si no querés terminar con la economía en negro tampoco, vos tenés que ir y recuperar el control sobre los puertos, que es por donde se van miles de millones de dólares de contrabando en granos y en otros productos, donde la Argentina está pobre porque es saqueada.
A veces, tomando aquello de las venas abiertas de América Latina, digo, si un joven tiene 25 años, tiene una condición física espléndida, pero si es sometido día por medio a una donación de sangre de medio litro, ese cuerpo se va a ir viendo muy dañado con el paso de los días, porque no hay cuerpo que aguante semejante sangría, y la Argentina vive una sangría equivalente, y los gobiernos no tienen la fuerza, no tienen el carácter, la valentía, la convicción para terminar esta tremenda sangría. De manera que la Argentina tiene, mira, hemos mencionado 3 o 4 grandes fuentes de recursos para resolver el problema de la pobreza. Es cuestión de tener voluntad política. Lo demás se resuelve con facilidad. Y el gobierno que lo hiciera tendría un apoyo significativo muy rápidamente, aunque también rápidamente la gente se lo agradecería y se olvidaría, porque la gente también lo adquiriría como un derecho propio. Pero la ventaja que tiene es que le permite a una familia, le permite a una persona, a un estudiante, a quien fuera, le permite tener un proyecto de vida. Que el problema que tenés es que cuando no tenés ingresos garantizados, no tenés proyecto de vida, porque tu proyecto de vida es parar la olla esta noche. Tu proyecto de vida llega hasta el almuerzo de mañana. En cambio, de esta manera recuperamos proyecto de vida. Si un joven dice, o una persona de 30 años dice, no, yo voy a hacer un año de capacitación porque después voy a tener un empleo superior, se toma un año de capacitación, vive con el cinturón ajustado, pero va a tener su ingreso, y después vuelve por un trabajo de más alta calidad. Es decir, que le va a servir absolutamente a todos, y va a redundar en que la gente elija no el trabajo que le toca, sino el trabajo que le guste. Y cuando la gente trabaja en lo que le gusta, la gente trabaja más y mejor, produce más y mejor, mejorando la calidad de vida de todos. Entonces este es un salto de calidad que yo no entiendo por qué la dirigencia política no se ha puesto a estudiarlo y no lo ha implementado ya. Porque si vos me decís no lo implementan en Suecia, bueno, vos decís está bien. Suecia, en definitiva, la gente tiene otras formas de cobertura muy importantes, no existe la pobreza, entre otras cosas, y entonces ellos pueden esperar. Pero aquí no, aquí es un problema de urgencia, es un problema de que si le faltan los nutrientes a los niños, hay que resolverlo ya. Lógicamente que con un ingreso no vas a resolver todos los problemas, después vas a tener que darte un montón de otras políticas, pero es el fundamento de las otras políticas, es el fundamento. Cuando digo fundamento digo la plataforma, digo la base, digo los cimientos para las otras políticas es el ingreso básico universal. No es la casa terminada, pero es poner bien en orden los cimientos sobre los cuales poder levantar una buena casa. Bueno, tienen un minuto para decir cada uno lo que elijan decir. Bien, yo lo quería marcar que la otra cara de la moneda de las pensiones son las siguientes. Por ejemplo, si 2 personas con discapacidad que perciben pensiones no remunerativas se casan, pierden una pensión. No pasaría esto con el ingreso básico universal. Claramente. Si una persona con discapacidad que tiene una pensión consigue un trabajo, pierde la pensión, y en muchos casos no agarra el trabajo por la flexibilidad laboral que existe, entonces se queda con la pensión. Si tuviéramos el ingreso básico universal, esto tampoco ocurriría. Entonces, la cara negativa de la pensión es que en muchos casos es utilizada como método de domesticación y de tener cautiva a una población. Insisto una vez más, no estamos en contra de las pensiones como elemento de transición. Son necesarias, pero tienen que ser un elemento de transición hacia algo superior, que es el IBU. Muy bien. Bueno, nos vamos a encontrar el viernes próximo, ¿les parece? Rodrigo. ¿Lo perdimos a Rodrigo? Bueno. Pero es Mario que tiene eco. Sí, hay un eco tremendo. Pero Mario tiene eco. Está bien. Bien. Bueno, entonces nos encontramos el viernes que viene a las 18 horas aquí en Radio La Luna en nuestro programa llamado La Brújula. Les mando a Carlos Matos y Rodrigo Romera un fuertísimo abrazo. Un fuerte abrazo, Mario. Chao. Bueno,
Bueno, para que vean la amplitud de este programa, un amigo radical me mandó una grabación, me solicitó que lo pasara y como además él tiene apellido San Martín, se lo vamos a pasar. Nuestro amigo es Gerardo San Martín, de Hurlingham, Hurlingham, la ciudad desierta. Ahí va lo de nuestro amigo radical. Hoy lo tuvimos a nuestro amigo peronista, ¿vieron? Tenemos amigos por todos lados, porque somos amigos de todos los argentinos. Bueno, la audiencia del señor Masitelli, la Brújula de la Luna, de la F Radio La Luna. Soy Gerardo San Martín de la UCR, soy candidato a primer consejero escolar titular por la lista de Manes, que es la lista sostenida por radicalismo en Hurlingham. Y simplemente quería poner a discusión un título que yo veo de la realidad de Hurlingham, que es Hurlingham, la ciudad desierta. Tenemos la característica que nunca vino de Morón, el señor Zabaleta, que nunca pudo ganar la interna, y como tenía un público muy adherente al PJ, tuvo la posibilidad de tener, después de usar los fondos del Senado, con 700 cargos, arribar y desplazar a Acuña, que si no todavía estaría, digo por Acuña, ¿no? Porque, digamos, evidentemente en Hurlingham todavía no se encontró un espacio que se perdió allá por el 97 cuando se armó el frepaso con la UCR, la alianza, esa situación donde sí se permitía que haya una oposición y demás. No obstante ello, podríamos decir que hace 4 años atrás se había ganado una elección con lo que era Cambiemos, y habíamos logrado poner un concejal radical que resultó totalmente infructuoso, porque hasta el día de hoy tiene la mano enyesada para que no se le haga el hambre y le vota todo al intendente. Pero me voy a referir a Zabaleta, que ahora pasó a ser ministro de Desarrollo Social. Lo felicito, lo conozco, he hablado mucho con él, es una persona que escucha, muy hábil políticamente. Pero habla de la mediocridad de Hurlingham, no de lo excelente que es Zabaleta, por un lado. Y por el otro, el señor Delfino, que es un aparecido acá, un hombre que tiene 40 años y tiene 20 años de funcionario público, no se le conoce una sola obra en Hurlingham como la gente, jamás estuvo en una institución intermedia, en sindicato ni nada por el estilo. Con sueldos impresionantes que cobra, obviamente es un chico ya millonario, ¿no? Y este hombre solo, que recién hace poco tuvo un título universitario sostenido por, digamos, los importantes ingresos que tuvo, por los cuales nunca estuvo bien preparado, digamos, pero bueno, esas personas que tienen suerte, quiere ser concejal. Yo no sé para qué quiere concejal, puede hacer lo mismo que Zabaleta, abandona el cargo. Ya es la situación que él fue concejal y toma licencia, porque para él es más importante atender las necesidades de la ciudad. Fue secretario de Banco Ciudad, fue subsecretario a nivel nacional a mano de Rogelio Frigerio de Asuntos Municipales. En Hurlingham no se conoce una sola obra que él haya ayudado en nada, y ahora está trabajando también en el gobierno de la ciudad. Es decir, no le interesa a Hurlingham, es nada más que un trampolín. Por eso les pido que, no solo por Manes, que no es lo que se dice un político de raza, es una persona que se involucró en la política para ver si podemos cambiarla, nos traen otra vez un vicejefe de gobierno como Santilli, como el caso de Vidal. Vidal sí era de Castelar, era peronista, es peronista pero de la capital. Ya es muy grave lo que está pasando en Juntos por el Cambio. Muchachos, gente, señoras, señoritas y por qué no adolescentes, Delfino los va a abandonar. Por eso pido que voten a Giorgini. Gracias.
Bueno, ahí le hemos pasado la grabación al amigo Gerardo San Martín. Bueno, es sorprendente, hubo gente que votó a un opositor para que enfrente las políticas del oficialismo y terminó votándole todo al oficialismo, lo que habla a las claras de las dificultades que existen para realmente conformar una fuerza alternativa en la Argentina. Pero, aunque es una tarea difícil, es una tarea necesaria. Yo pienso que en el caso de Juntos por el Cambio, que ahora cambiaron de Cambiemos a Juntos por el Cambio y ahora Juntos, como si nosotros no nos diéramos cuenta que es exactamente lo mismo. Y la verdad es que nunca les escuché decir cuál es la autocrítica, es decir, en qué se equivocaron. Porque la verdad es que si van a venir a hacer lo mismo que hicieron, como le escuché al señor Massot decir que lo que le faltó fue tiempo, la verdad es que no vuelvan. Tienen que decir en qué se equivocaron. Y yo les voy a dar algunas pautas de qué se equivocó Cambiemos. Se equivocaron absolutamente en el diagnóstico. Se equivocaron en el diagnóstico, estamos hablando básicamente del tema económico-social. Se equivocaron en el problema central de la Argentina. Creían que era un problema de confianza, que llegaban ellos, generaban confianza en los capitalistas, obtenían créditos y todo se resolvía. Lo cierto es que llegaron ellos, sacaron todos los créditos privados que habían hasta entrar en default, cesación de pagos en 2018. 30 meses después de haber llegado, Macri había entrado en cesación de pago, tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional, dejó a la Argentina endeudada en más de 100.000 millones de dólares nuevos, no hay un solo peso de eso invertido en nada. De los 4 años de gobierno, en 3 años cayó el Producto Bruto Interno, cayó el Producto Bruto Interno per cápita, aumentó la pobreza en 4,5 millones de personas. Muchachos, no vuelvan. Si no hacen una autocrítica, no vuelvan. ¿A qué van a volver? ¿A terminar esa obra de terror? Dejen. Si ya estamos en el 50% de pobres. Ya el país está lo suficientemente mal como para que se lo siga maltratando sin buenas políticas económicas, que las hay, se las conoce, pero nuestra dirigencia política lamentablemente no las implementa. ¿Estamos en contacto con Laura Deriu? Aquí estamos en contacto extraterrestre. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Laura? Contactados, estamos contactados. Bien. Esto que es el nuevo mundo, donde cada vez más nos contactamos a través de, en forma digital, a través de ondas radioeléctricas, electromagnéticas. ¿Qué sería de esta humanidad si de golpe se cayeran todos los sistemas, los satélites? ¿Vos te imaginás? La dependencia que hay de todo esto, lo que pasaría. Bueno, hay una película de no me acuerdo el actor conocido, que también pasa algo así. Bueno, lo primero que sucede son choques, porque están todos los semáforos y las luces sincronizados a través de sistemas de computación y empiezan a volverse locos, se pone uno verde, rojo, empiezan a producirse choques en el centro de Nueva York. Bueno, hay una, pero bueno, eso era intencional, se había hecho en forma intencional, con oscuros fines, pero interesante, ¿no? Porque bueno, hay cosas que no son eternas. De alguna manera, no tanto quizás la cuestión esa del satelital, pero sí todo aquello de lo que dependemos, ¿no? La energía eléctrica, los combustibles fósiles, la energía calórica que generamos a través del gas y bueno, y también de la energía eléctrica. En fin, son cuestiones interesantes para evaluar, ¿no? En un mundo tan convulsionado del punto de vista ambiental también. Absolutamente, claro. No, la fragilidad con la cual nos desenvolvemos en la actualidad tiene que ver, por ejemplo, con aquel corte de luz que da la impresión de que fue, ¿te acordás aquel famoso corte de luz que se hizo hace 2 años y medio más o menos? Sí. Y que tenía que ver con una falla en un dispositivo electrónico o algo por el estilo, no recuerdo bien. Creo que era el transporte de la energía, ahí había habido una falla. Claro, pero en el sistema de la inteligencia claro. del sistema, digamos, ¿no? Sí. No en la transmisión de la energía, sino en el sistema, no era en la transmisión. Claro, y quedó medio país desconectado. O sea que estamos en un mundo donde nos sofisticamos, generamos más y más tecnología,
Eso también permite aumentar el número de personas que viven sobre el planeta, pero la fragilidad de todos estos sistemas nos ponen en una situación de vulnerabilidad muy alta, y la verdad es que habría que tratar de dejar de ser una sociedad, como decía Bauman, que habíamos pasado de ser una sociedad sólida a una sociedad líquida, y ya estamos entrando en la etapa de ser una sociedad gaseosa. Uh-huh. Y tendríamos que tratar de poner algún pie sobre la tierra y empezar a ser un poquito más sólidos, porque de lo contrario realmente vamos a una situación que frente a un problema concreto, el colapso puede ser trágico, dramático. Y quizás sea tema para el viernes que viene, porque eso ya lo está diciendo el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, que fue lapidario. Uh-huh. Más de 14.000 estudios que se analizaron estos últimos años en todo el mundo, y las conclusiones son terribles, pero bueno, da para el viernes que viene a lo mejor. Bárbaro. Bueno, este viernes, dame un minuto nada más para cerrar algo que quedó del viernes pasado, ¿no? Que habíamos hablado de las advertencias de la Sociedad Argentina de Pediatría en relación a los agrotóxicos y cómo afectan esto a la salud, especialmente en los niños, que es de su interés particular. Y habíamos dicho que en Lobos, había sucedido algo muy impactante en vecinos, y eso era lo que yo quería recalcar, ¿no? Por instancia de vecinos que se juntaron y financiaron con su bolsillo, casi 400 vecinos, análisis químicos de estos tóxicos, que son muy caros. Ajá. Porque no en todos los lugares se hace, y detectaron 11 plaguicidas en las aguas subterráneas a distintas profundidades, de donde ellos usan para agua de pozo, para consumo, y 10 plaguicidas en el agua de lluvia, en muestras que tomaron y mandaron a analizar. Había de todo lo que se te ocurra. ¿Qué pasó a partir de esto? Bueno, el municipio está entregando bidones de agua y tiene que intervenir el organismo de desarrollo sostenible, que de la provincia, que la verdad que parecen una tortuga, ¿no? Porque siempre están detrás de los hechos. Lo cierto es que se está repartiendo agua potable, porque esto, que insisto, fue gracias a los vecinos, y esto deberían hacerlo los municipios y los representantes del pueblo y no los vecinos. Hoy salió a la luz algo que puede ser equiparable. Fíjate vos que en Lobos, en la ciudad de Lobos, se hace lo mismo que en el resto de la zona agrícola. O sea, en Lobos no es que hacen cosas distintas, producen de la misma manera, con el mismo paquete tecnológico, con las mismas semillas, con los mismos agroquímicos que produce el resto de la zona agrícola, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto de las provincias. Esto, ergo, ¿qué quiere decir? Que es posible que esta situación, si se empieza a buscar y a escarbar, vamos a encontrar resultados parecidos, iguales o similares. Y de eso se tendría que ocupar hoy todos los organismos de control de la provincia y, por supuesto, los gobernantes de todos los distritos, ¿no? Claro. Bueno, eso en relación al tema agroquímicos. Y otra cosa agrotóxicos, perdón. Sí, es lo mismo, pero fitosanitarios para las plantas, para nosotros son agrotóxicos. Esta semana algo que mirá vos qué cosa, ¿no? Es una noticia que sale en varios medios, sale por ejemplo en CNN en español. Después la encontrás en medios del Estado, la encontrás en la noticia en Tiempo Argentino, la encontrás en la TV pública, en un medio de Salta, etcétera, pero no la ubicás en ningún medio de los más conocidos, por ejemplo Clarín, La Nación. La estuve buscando y no la encontré, Mario. Infobae. Qué raro, ¿no? Porque esta noticia da cuenta de un hecho que está investigando la Justicia Federal y que ocurrió en la provincia de Salta. La provincia gobernada durante 3 mandatos, si no me equivoco, desde el 2007 al 2015. 3 mandatos él y 3 mandatos anteriormente Romero. Por Juan Manuel Urtubey. Uh-huh. ¿Qué pasó en esta provincia? Bueno, el juez federal, Casanelo es el que está investigando, un desmonte que hubo totalmente ilegal, y podríamos decirle la palabra también trucho, que se realizó en esa provincia
de una especie que por entidades, por ejemplo la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la califica como en la lista roja de especies en riesgo, que es el palo santo, una variedad de palo santo que no es la que conocemos, muy parecida a la que conocemos, que es esa que se ahuma y da un perfume especial, y que es muy buscada, no solo se usa para hacer muebles también, artesanías, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó acá? Esta empresa que produjo la tala en un lugar que no era el que supuestamente lo iban a hacer y del que supuestamente tenían un permiso, taló una cantidad enorme de hectáreas de monte en una zona inclusive donde había comunidades originarias, y con la autorización de personas que habían sido parte de la empresa unos años anteriores, y que a partir del año 2012 pasan a ser parte del gobierno de Urtubey. O sea, los mismos que representaban a la empresa en su momento de tala, pasaron a ser secretario de Ambiente, por ejemplo con Urtubey, directora de Planificación Territorial, otra de las personas, en fin, funcionarios que estaban de un lado y otro del mostrador para este negocio que hoy investiga la Justicia Federal y que tiene que ver con una tala indiscriminada en un lugar donde no tenían autorización. Hicieron una autorización para un sitio, pero la tala la hicieron en otro lugar. Y esto saltó a la luz a través de una investigación federal. En el año 2013 consiguieron un permiso para desmontar 3.000 hectáreas, hicieron como la técnica, ¿cuál es? Cambio de uso del suelo, o sea... Ahora, antes de que me entres allí, perdóname porque esto son cosas... El palo santo yo lo tenía porque cuando estaba en la ferretería vendía mates de palo santo. Por eso, parece que hay dos tipos de palo santo. Uno es ese, el del aroma, el que se usa para el mate o bien para como una especie de incienso. Y hay otro que parece que es de la misma familia, pero que ya se usa, además de para la industria farmacéutica, se usa para artesanías y se usa para maderas también, para hacer muebles, etcétera, etcétera. Que es una especie muy valiosa, o sea, parece que es bastante caro, inclusive. Estos cargamentos fueron exportados a China en un negocio de mucho dinero en el medio y con autorizaciones que no correspondían, porque las autorizaciones se habían otorgado en el 2013 para desmontar en un lugar donde supuestamente pertenecía a una empresa determinada, una empresa que también era la que se encargaba de hacer la tala, para producir ganadería, soja, cambio de uso del suelo, fines agropecuarios. Bueno, pero la tala fue en otro lugar. Y sobre todo, para entrar a ese lugar, como había comunidades originarias, entraban a través de dádivas que les daban a las poblaciones que están en una situación que vos sabés cuál es, como sabemos todos, abandonados, con comida, y según decía Sergio Guizaba también en una nota que hizo el sábado en su programa de radio, con alcohol, y no en gel, precisamente. Entonces, esta situación pone a las claras esta asociación entre la política, el gobierno de Urtubey, funcionarios del gobierno de Urtubey, con empresas privadas que son las que realizan la tala. En este caso también parece que se está investigando a la aduana, porque también había algunos mails que daban cuenta como que también había algún dinerillo ahí, algún favor que se les prestaba a algunas personas para que esto no trascendiera, para que subiera y se fuera a los barcos y facturaran y a otra cosa. Y esto pone a las claras por qué incluso a este personaje, hace unos años la organización Greenpeace lo apodó como rey de los desmontes. Habían sido parte de las empresas deforestadoras y después pasaron a ser parte del gobierno. Y desde ese lugar se hacían reordenamientos territoriales y se daban permisos truchos, porque se daba un permiso para desmontar en una región, pero se hacía en otra. Qué promiscuidad, ¿no? Qué promiscuidad. Bueno, qué delincuencia organizada, porque esto es una organización mafiosa, de mafia, no hacia personas, pero están enredados en toda una práctica
para violar las normas, violar las leyes, la ley de bosques. La ley de bosques, fíjate vos que uno de los artículos de la ley de bosques habla de zonas amarillas, y que esas zonas amarillas para desmontar deben ser, bueno, analizadas desde una audiencia pública, etcétera, etcétera. Da lugar a discusiones. Ahora, estos funcionarios también participaron de las audiencias públicas para analizar la entrega de permisos, o sea, y estaban entongados, vamos a decirlo así, con la empresa que desmontaba. O sea, era un negocio redondo. Entonces, a mí me preocupa porque, digo, ¿no? El otro día veía a este personaje, Urtubey, y la gente los periodistas, cuando aparece en televisión, le empiezan a preguntar por la familia, por la hijita, por la mujer, y empiezan a hablar cualquier pavada, y después lo dejan que él haga su discurso y se presente como la renovación. Ahora, me llama la atención que esto, que es una causa federal y que ya hay un embargo de $4 millones a estos delincuentes, que ahora han apelado a la Cámara, justamente tienen los mejores abogados, ¿te imaginas? Sí, claro, mucha plata. Claro, ¿te imaginas la plata que hay? Me llama la atención que en ningún medio de estos, donde este personaje aparece, pulula, visita periódicamente o cada tanto, nunca le preguntan de estas cuestiones. Del tema desmonte jamás le preguntaron nada. Y justamente busco esta noticia, que te vuelvo a repetir, además de los medios, ya te dije, Tiempo Argentino, la TV Pública, un medio de Salta, el Tribuno, y CNN, que es una cadena importante, ¿no?, en español. No aparece en ningún portal, no la he encontrado. A lo mejor, si busco, en estos días aparece, pero viste que estas cuestiones, esto fue ya hace varios días. Sí, lo que pasa es que hay una protección. No aparece en A24, no aparece en Infobae. Es raro, ¿no? El hermano de Urtubey creo que es el presidente de la UIA, ¿no? Sí, claro. No sé si el presidente, pero tiene un alto cargo en la Unión Industrial Argentina. El año pasado fue. Presidía la Unión Industrial Argentina, y no sé si no la sigue presidiendo, no sé si cambiaron las autoridades. No sé, el otro hermano es senador, creo que. Así es, me crucé con él en el Senado hace 5 años atrás. Sí, mirá, son parte de las reservas del conservadurismo local. Entonces, ahí hay Pero no les toca a nadie, fíjate que nadie les pregunta nada, les preguntan pavadas, lo dejan hablar. Es más, tengo entendido que Urtubey, el que era gobernador cuando pasaban estas cosas, con sus funcionarios, secretario de Ambiente, el secretario de Ambiente de Urtubey, a ver si queda claro, y la directora general de Planificación Territorial, que es los que hacen los cambios de zona, ¿no?, el uso del suelo, es socio de Randazzo, me parece. Sí, es socio de Randazzo, en la provincia de Buenos Aires. O sea, lo nuevo vendría a ser. No, nada de todo esto es nuevo, son las figuras que les van quedando. Acá hay un modelo económico, social, político, que deteriora el poder de quien administra. Entonces, los tipos necesitan recambios. Y bueno, se van produciendo los recambios. El problema es que nos cambian el collar, pero el perro sigue igual. Y acá de lo que se trata es de ver si realmente podemos orientar a la Argentina hacia un modelo distinto, que este modelo de explotación de la naturaleza, destrucción de la naturaleza, saqueo sistémico de nuestros bienes naturales, explotación y marginación de nuestra gente, un modelo que le da resultado a 4 o 5 millones de personas, pero que no le está dando resultado a la inmensa mayoría de los argentinos. Hay que cambiar el modelo, hay que ir por otro lado, pero también necesitamos que la gente cambie con su voto. Exacto, mira lo que dice Casanelo. Lo ocurrido aquí no se habría tratado de un caso aislado, sino que se enmarcaría en un esquema de actuación más amplio y sumamente organizado. Clarito como el agua, ¿no? Ya estamos sobre la hora, Mario. Estamos en la hora. Y si te puedo decir algo más, porque esto no sé si lo último, un chiste o qué. Bueno, Milei, tu amigo Milei, en las redes con un youtuber, declaraciones de Milei. El calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo.
Bueno, es un provocador, Pero si eso es lo que tiene. Ni siquiera eso, es mirá, papelón. Si eso es lo que tiene la derecha para poner en el escenario, y bueno, allá ellos. Realmente es la demostración de la decadencia más brutal. Me hacen señas desesperadas para que nos vayamos, de manera tal que te estoy mandando un beso desde aquí, que llega digitalmente a Mercedes. Y te despido. Nos encontraremos digitalmente el próximo viernes. El próximo viernes nos encontramos de nuevo digitalmente aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Chau, Laura Deriu. Chau. Con ustedes nos volvemos a encontrar el lunes próximo a las 12 del mediodía, por el mismo lugar, con el mismo programa, con otros invitados. Seguramente vamos a invitarlo a Jorge Rulli, vamos a ver qué nos dice, y también a Martín Bielicki para hablar un poco de China. Y les deseo un buen fin de semana y que la pasen aún mejor la próxima hora con Independiente Rey de Copas a cargo de Oscar Algañarás. Chau, hasta el lunes.